Continuamos en Canal Local y lo hacemos ahora con visitas de lujo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con el arte, con la escritura, con el dibujo. Y me estoy enterando cosas muy lindas ahora que por ahí surgen algunas cuestiones para hacer acá nosotros en la mañana, ¿eh? Estamos con Vilma Novic, tan querida y tan conocida en nuestra ciudad. ¿Cómo está, Vilma? Muy bien, a pesar del viento que me ¿Te sacudió trajo? todas las ideas. No, yo tengo No. toda la cabeza llena de pajaritos y de ideas. Y ¿Te la este viento las revolucionó? revolucionó. Mira, las tengo que andar buscando por ahí. Un gusto estar con ustedes, Bueno, siempre. igualmente, Vilma. ¿Te estás bajando del viaje, puede ser? ¿Estás Sí, llegando? mira, por eso, como estamos en el mes de los niños, yo también me traje mi carterita, con esta anduve por allá, por el norte, me fui hacia Salta. Ujú. Después de Salta bajé a Tucumán y de Tucumán seguí bajando hacia Santiago y después al centro este de Córdoba. Ujú. Y fue un viaje maravilloso porque estuve visitando aproximadamente 64 escuelas. ¿En el Y marco de qué actividad? de tres actividades. Aquí ya en Córdoba, por la agencia Córdoba Cultura. Ujú. Cuando fui a Salta por la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Ujú. Salta, de Salta Capital, y cuando fui a Tucumán tuve la suerte de que se pudieron ensamblar todas las fechas como para hacerlas así seguidita. También el Ministerio de Educación, el ente cultural de Tucumán, organiza un festival de narración oral que tuve el privilegio de en 10 años que hace que está este festival, invitada 3 veces a ser congresal de la palabra. Todo Y un al orgullo, decir, ¿no? sí, al decir congresal de la palabra en el mes de julio y que se abran las puertas de la Casa de Tucumán y que saquen la cintita esa que prohíbe entrar y tocar Ujú. la mesa y el sillón y que te permitan dejar el mensaje de tu palabra como congresal representando a la provincia y por supuesto Río Tercero primero y la Ujú. provincia que la engloba. Para mí ha sido un momento muy grato, muy emotivo, porque aparte vamos con ropa de época. Mirá qué bueno. O O sea que sea llevaste que todo, te me fuiste llevé bien todo, armada. Ujú. exactamente, me llevé todo. Y eso es un honor porque te sentís como elegida, eh, destacada dentro de la provincia como para ir a representarla y por tercera vez, sinceramente, me he sentido muy agradecida. Vos sabés que esto de los años trae cierta sabiduría y ciertas Ujú. experiencias. Y a mí antes me daba pudor cuando me decían, no, qué bien, o que reconocían la tarea. Pero ahora me enseñaron que tengo que saber aceptar el halago. Ujú. Me cuesta, pero bueno, como es un feedback, es una devolución, estas energías que van creciendo. Y bueno, yo creo que estoy en el momento, viste, en que el sol se está por poner y Ujú. que ahí que te da el permiso de poderlo ver medio rojo, medio naranja. Bueno, yo creo que mi vida está en ese momento, justo en una de esas a caerse, Ujú. ¿no? Porque no son pocos años, son 57 años, no de edad, Con todo esto, ¿no? Ujú. 57 años en los que estoy trabajando con la palabra y poderla izar Ujú. tanto en un barco como en el último ranchito perdido de los pueblos a los que voy. La palabra me llevó también a recorrer y pareciera que es un cuento de hadas o que uno inventa, imagina porque es escritor. No, desde los imborrables recuerdos de haber trabajado con la comunidad Wichí en el Impenetrable, en el Chaco, hasta llegar al castillo de Duino en Italia y haber estado alojada en ese castillo y haber escrito la historia de un mayordomo de ese lugar. Yo le digo, le debo todo a la palabra. Y si digo la palabra que empieza con P, tengo que decir papá, Ujú. porque creo que todo esto lo heredé de él. Mi mamá acompañó, pero la imaginación que tenía él y la narrativa. Cuando yo comencé a narrar, no había narradores orales. Ujú. Si los había, eran espontáneos y escondidos. ¿Y él qué hacía? Mi papá era guarda de tren, era Era ferroviario, ferroviario. el ruso, Ujú. y fue bombero después. Y él me inventaba cuentos, así como Sherezade lo hacía. Inventaba. Sí, sí, me los Ujú. inventaba él. Y él era gigante.
¿Querés que te cuente? Era grandote. Era enorme, pero después me di cuenta que no. Era enorme cuando yo era chica porque él ponía así en la cama grande y le alcanzaba el brazo así para acariciarme en la Claro. cabeza. Y yo estiraba las piernas y le llegaba a la rodilla. Claro. Era un gigante mi papá. Y sí, era gigante, pero por dentro era inmensamente grande, gigante. Y me contaba y me lo dejaba en suspenso. Y me decía, bueno, mañana si seguimos, si es que no lo llevaban a la línea, que era la recorrida con el tren y me lo devolvían como 4 días, yo ahí aprovechaba para inventar lo que iban a hacer los personajes. Eso me potenció la imaginación y la escritura. O sea, vos tenés que continuar Yo lo que él tenía había que continuar, empezado. sí, porque me hacía trampa. Él me decía, vos me tenés que decir dónde quedó el cuento. Y yo, memoria, Claro. y ahí viene la memoria. Y como él me los contaba, yo tenía que repetírselo y eran esas inflexiones de voz, ¿viste? Y entonces, que caminaba, El que monstruo, caminaba, claro. ¿viste? Todo eso lo aprendí de él intuitivamente. Mucha actuación también, ¿no? Sí, y mi papá me decía que se había caído un chico en el pozo y me decía que gritaba ¡auxilio! Y yo me corría al lado de él porque a mí el borde de la cama era el Claro, era el pozo. pozo, tal Era cual. el pozo. Entonces de él aprendí y de él vengo con esta carga maravillosa de historias para niños y para grandes, porque los cuentos no tienen edad. Tal cual. Vilma, bueno, qué lindo toda esta experiencia y contanos qué has traído acá porque Bueno. nos has decorado acá el escritorio que quedó tan lindo. Exactamente, mira, yo te traje, la primera, vamos a ponerlo aquí porque en una de esas, mira, ahí está, este es un ratoncito de biblioteca, a él le encanta leer, pero a veces los libros son medio pesados, Medio entonces pesadito. tiene, sí, el carrito de súper. Para poder llevarlo, Para poder trasladarlo. llevarlo y acá están los libritos de él. Pero también he traído este libro, que si vos te das cuenta es larguísimo, Tipo acordeón. tipo acordeón, que se lee del derecho y se lee también del revés, y ahí estamos, mira, quien lo escribe, Qué quién soy hermoso. yo, y después ahí está Nati Martínez, que es la ilustradora. Hermosa la ilustración. Hermosísimas ilustraciones, y bueno, y esta es es de una abuela que está aquí, lo voy a marear, no, ahí está, mira. Entonces es la misma carterita que me traje yo para poder salir de vacaciones y a recorrer estos lugares. Ahí está la carterita. ¿Por qué? Porque esta carterita cuando se abre parece que cobrara vida propia y todo se vuelve con ojos de imaginar. Entonces, por ejemplo, la cafeaspirina que se le cayó a la abuela, la aspirina en el fondo de la cartera, es una luna en un cielo de tela. Y así van surgiendo distintas actividades y distintas cosas que a los chicos les encanta, porque el había una vez tiene un colorín colorado que se ha acabado en los cuentos, pero en la vida tenemos que seguir siempre alimentando ese niño que tenemos dentro. Y no solamente en el mes de agosto, que es el mes de los niños, sino siempre. 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 Y bueno, otras novedades que te traje, mira, traje acá también el último libro, pero este es para adultos. El último libro que es en alemán. Si dice lo que yo escribí, no tengo la más pálida idea. Porque ¿viste? está en alemán. Porque está en alemán. Pero es lo último para adultos. ¿De Y qué en se la- trata, Vilma? ese? Esta es una continuación de los últimos 20 años del mayordomo estando en Italia, en Duino. Entonces ahí tiene un restaurante en el Adriático y entonces cuenta la última parte. Está en alemán porque allá les interesa mucho esta ¿Lo imprimiste historia. allá? ¿Lo No, editaste? esto es todo Todo de editorial acá. que me mandan de allá. Por eso, porque veo la marca de la editorial y Exacto. por el nombre de ser de allá. Sí, son de allá, por eso los recibo yo. ¿Cómo es esto de haber editado en Alemania? Bueno, en Alemania y en Italia. En Italia. Y en Italia, en los dos países, se vende mucho porque el mayordomo era de acá de Berrotarán. Es el mayordomo que después puso, que anduvo por acá. Estuvo claro. que tenía el mayordomo en Embalse. En Embalse, un en restaurante, Embalse, sí, exactamente. sí. Allá bueno. arriba donde está hoy Creo hay que un está el negocio. centro, sí, estuvo también centro de turismo, me Sí, parece. la allí. oficina de turismo de la Exactamente. municipalidad. Bueno, ese mismo, Ese pero mismo ese personaje mismo es el- personaje es el de este Ah, libro, mirá. que allá es muy, pero muy reconocido. Por ejemplo, El último mayordomo ya lleva casi 6 ediciones.
en ¿Y es distintas la historia de este editoriales. hombre? Es la historia de él. Pero mira, Es la historia de él. ¿verídica o está un poquito...? No. Es todo, Todo verídico. verídico. Todo verídico, nada más que está con recursos literarios como para enriquecerla, como para darle suspenso, pero la historia es tal cual. Y es una historia de cuentos, porque un chico de acá de Berrotarán, que se fue en el 82 con, vamos a decir así, sin nada, y termina siendo el último mayordomo del príncipe Raimundo de la Torre Tasso en Duino, quien lo cuidó y lo asistió hasta que falleció, y después se quedó con que ahí en la historia se cuenta algunas diferencias que se hacía con ese castillo, hasta que viene y se hace cargo el hijo y ahora es museo. Y en ese museo, a la entrada del museo, se vende este libro que todo el mundo lo pide y después... Mira qué loco. Mira, muy loco, porque después bajan, todos los castillos están arriba, por eso nosotros somos la clase de abajo, ¿viste? Claro. Entonces, abajo tiene... La plebe. Claro, y tiene ese restaurante, o sea que compran el libro allá, bajan a comer donde él está y él después lo firma, los dedica y demás. Por eso es el gran movimiento que tiene en ese lugar. ¿Y qué fue esta persona, digamos, del mayordomo? Que es de él. Está ahí. Está con él y él es el que atiende las mesas del quedó restaurante. al final en el castillo. Sí, él está ahí, pero No, al pie. apasionante Al pie. Claro. Sí. Pero no es el que vino a abrir el restaurante acá, Sí, es la misma persona. Es la misma persona, que La después como conocí. tenía encargado a alguien que es responsable de acá y viste que no es lo mismo ser dueño que ser responsable, después lo terminó cerrando y lo vendió. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, le he hecho alguna nota. Sí. Mirá vos, no sabiendo que era... Claro. Qué interesante. ¿Y cómo llega Vilma a escribir sobre esto? Él buscó acá en Argentina cuando vino, porque él siempre permaneció allá desde que se fue, desde el 82, nada más que viene todos los años en lo posible, y buscaba a alguien que se lo escribiera, y le dieron nombres de varias personas, incluida estaba yo, pero él la desechó porque era escritora para niños. Pero con un día que venía desde Buenos Aires y pasaba para Berrotarán, dijo, ya que estoy, voy a ir a ver a Voy a esto. ver. Y bueno, y a mí cuando me dijeron de príncipe, de castillos y demás, era como tocar la fantasía, Claro. hacer la realidad. Me dio 3 o 4 detalles solo y yo lo empecé a escribir y le llevé la prueba. Y bueno, se quedó. ¿Cuándo empezamos? Sí, y se tenía que ir. Entonces tengo 23 cassettes con las grabaciones de lo que yo le preguntaba, pero el gran desafío era que, viste, que cuando nosotros hablamos, vamos de un lado para el otro, no era algo cronológico que me iba contando. Entonces me llevó mucho tiempo organizar y tratar de hacerlo. Armar el libro, digamos, ¿no? Armar el libro y hacerlo de manera cronológica y respetuosa en todo detalle, todo lo que se dice, es lo que él dijo, puesto. Primero, que está escrito en primera persona el libro, o sea que yo me despojo de mi yo para ser él. Vos hablas como en nombre de él, digamos. Exactamente. Por eso estamos los dos en la tapa del libro, porque sin su historia yo no hubiera escrito el libro y él, sin mi escritura, no hubiese hecho su historia. Es apasionante. Párrafo aparte para esto, hay que seguir desarrollándolo, Vilma. Exacto. La verdad Sí. que es sumamente interesante. Sí, ¿Y traes otro ahí? Y este es un libro que me sorprendió en la Feria del Libro de Buenos Aires este año, porque son libros de lectura, donde acá, ¿querés que diga? Bueno, está El Caracol Mochilero. A ver dónde está. Ahí está. El Caracol Mochilero. Y este es una poesía para niños, pero lo bonito está que, para agrandarse un poco, estoy junto, es una antología, y estoy junto con María Elena Walsh, Ni más ni menos. con Pechetti, con Silvia Schuger, bueno, o sea, con los destacados de la literatura infantil, y a mí me da risa, porque digo, yo que lo escribo así, viste, acá, viendo un caracol, como esta mañana me detuve viendo una vaquita de San Antonio, viste, mirándola, y que de pronto puedan salir estas cosas mágicas Y que darnos hace un cuentito, ¿no? sí, la literatura. Y una abeja, ya que estamos en el tema, una abeja que no quiere ser reina, ni quiere mantener un zángano, ni tampoco quiere ser obrera. Quiere hacer la suya. Quiere hacer la suya. Entonces se convirtió, por casualidad, ¿viste?, en un himno internacional de las mujeres feministas. Mira vos. Carla Lara, de Honduras, me pide los derechos de autor y lo convierte en ese himno. Mira, tenemos para charlar. Tenemos un montón de cosas. ¿Cuánto para charlar? Pero sí, lo último, que estoy muy feliz y contenta de estar en la Casa de la Cultura como referente de la biblioteca pedagógica. Y ahí recibimos a los chicos de las escuelas, a las docentes, y bueno,
¿Y a qué hora estás? ¿Días? Estamos desde la mañana, está Silvina Robert, que también está junto conmigo, ella es la encargada de estar todos los días, porque yo cuando voy y vengo, Claro. siempre voy en representación de o una entidad gubernamental o a encuentros, como te digo, de congresales de la palabra. O sea que desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde está Silvina esperando en la Biblioteca Pedagógica Graciela Cabal, que fue una gran escritora de literatura infantil. Vilma, un gustoso tenerte acá con tantas cosas que nos trajiste y tantas cosas que quedan. Ya te invitamos y te hice la propuesta de que vengas a la mañana también a compartir con nosotros a la mañana. ¿Cómo no? De Canal Local con alguna... Me dijiste que hiciste televisión, hiciste un montón de cosas. Sí, sí. Es que no parece, me puse anteojos para que no se vean las bolsas, viste, de los ojos y las arrugas. Pero hay muchos años de Mucho experiencia. trabajo, ¿no? Mucho trabajo, exactamente. Estoy en la época de la cosecha. Hermosa época. ¿no? Hermosa época. Y ahora que viene el calorcito, mejor todavía. Mejor todavía. Gracias, Vilma, un No, gustazo. a ustedes.